Hoy le traemos la segunda ley de Newton, definiciones, antecedentes y características. Comencemos con aclarar la diferencia entre masa y peso. La masa corresponde a nuestra noción intuitiva de peso. De ordinario decimos que algo tiene mucha materia cuando pesa mucho, pero hay una diferencia entre masa y peso. La masa vendría a ser la intolerancia que muestra un objeto en respuesta a algún esfuerzo para ponerlo en movimiento y cambiar de cualquier forma su estado de movimiento. El peso es la fuerza que obra sobre un objeto debido a la aceleración de la gravedad. Veamos acá la siguiente tabla. Tendríamos que para masa corresponde a lo siguiente. Es un escalar, es decir, es un número. Las unidades en el Sistema Internacional de Medida vendría a ser el kilogramo. Se mide con una báscula o cualquier instrumento afín. Es una constante. Eso lo vamos a ver sobre todo en la siguiente lámina. Con respecto al peso, el peso es un vector, ya que es una fuerza. Las unidades en el Sistema Internacional de Fuerzas son el Newton. Se mide con un dinamómetro, que no es otra cosa que igual que una báscula, pero con una escala diferente. El peso es variable. También lo vamos a ver en la siguiente lámina. Valga la pena resaltar que las unidades de Newton vendrían a ser kilogramos multiplicado por metro y dividido sobre segundo cuadrado. Tengamos como ejemplo ahora el siguiente ejercicio hipotético. Tenemos dos animalitos, un cachorrito acá, un perro, de nombre vamos a ponerle Firulai, y el elefante de nombre Dumbo. Entonces Firulai, un animalito bastante liviano, vamos a asignarle una masa de 2 kilogramos, mientras que nuestro amigo Dumbo una masa de 2 toneladas, o lo que es lo mismo, 2000 kilogramos. ¿Cómo sabríamos nosotros si la masa de ambos animales? Obviamente lo primero sería llevarlo a una báscula, pero vamos a prescindir de la báscula y vamos a hacer nosotros nuestra propia experiencia. Vamos a montarlo en una carretilla y vamos a intentar de ponerlo en movimiento. ¿Recuerdan en la lámina anterior el concepto de movimiento, el estado de movimiento? Bien, de acuerdo, aquí va a aplicar. Si yo voy a poner el usuario de una manera un poquito más dramática, voy a vendarle los ojos y voy a hacer que ponga en movimiento a Firulai. La experiencia de él va a ser muy grata, muy fácil de ponerlo en movimiento. Mientras que si pone en movimiento a nuestro amigo Dumbo, le va a costar muchísimo. Difícilmente lo va a poner en movimiento, para ser más preciso. De manera que de esa manera intuitiva podemos darnos cuenta que Firulai tiene muchísima menos masa que Dumbo. Tengamos el segundo ejemplo. 2 maracas. En el interior de la primera maraca tiene unas arvejas, unas arvejitas, y eso le permite que al agitarle pues emita el sonido característico de la maraca. La segunda maraca ha sido modificado. Se le ha quitado las arvejas y se le han puesto balines de plomo, mucho mayor masa. Entonces ambas maracas, una tiene mucha masa y la segunda tiene poca masa. ¿Cómo podría yo de manera intuitiva percatarme de que eso es así? Pues sin duda alguna tendría que ponerlas, agitarlas, ponerlas en movimiento. Y ahí me daría cuenta que una de ellas posee mayor masa. Entonces, ahí está claramente el concepto de masa. Nosotros debemos darnos cuenta también que la masa tendríamos
visión clásica, que es de ponerla en una báscula y pesarla, y ahora vamos a tener en cuenta la visión de la masa inercial. La primera la pudiéramos llamar gravitacional, la segunda la podemos llamar masa inercial, que de hecho es la misma masa sin duda alguna, pero es la oposición al movimiento. Por eso en su estado de inercia, al cambiar su estado de inercia, pues podemos percatarnos qué masa posee. Es por eso entonces que debemos de manejar ambos conceptos, que tienen mucha utilidad en lo sucesivo. Con respecto al peso, ya sabemos que el peso es la fuerza que ejerce el planeta, en este caso la Tierra, en la superficie, cualquier objeto que se coloque sobre ella. Entonces, el peso va a depender de la latitud y de la longitud. Significa que si en una zona fuera del ecuador el objeto va a pesar diferente, realmente es así, no va a pesar exactamente lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. Más aún si está ubicado a una mayor altura. No es lo mismo pesar, por ejemplo, 1 kilogramo de tomates a la altura del Ecuador que pesarlo en los Andes peruanos, en la zona más alta de una cumbre. Entonces va a cambiar la medida del peso. Y obviamente va a depender de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. Es por eso que si salimos de nuestro planeta, por ejemplo a la Luna, la gravedad lunar es 6 veces menor que la de la Tierra, y es por eso de que un astronauta o cualquier objeto que esté sobre la superficie de la Luna va a pesar 6 veces menos. Entonces de esa manera pues vemos claramente la diferencia entre masa y peso. En la siguiente lámina tendríamos lo siguiente. Un astronauta puede ser que tenga una masa de 100 kilogramos y un yunque que es extremadamente masivo, vamos a suponer que tiene una masa de 500 kilogramos. Ambos en el espacio fuera de la gravedad terrestre no pesan nada. Entonces fíjense que sí tiene masa, pero no tiene peso. Y vamos a ver ahora el efecto de la masa inercial. Si el astronauta se aproxima muchísimo al yunque y lo intenta de empujar con la mano, es altamente probable que el astronauta salga despedido, mientras que el yunque apenas se mueve. Entonces eso se debe a que el yunque tiene mucha mayor masa, y al estar fuera de la acción de la gravedad, pues sin duda alguna que es la masa inercial que estaríamos analizando en este caso. Entonces tendría mucha mayor masa el yunque que el astronauta, y es más fácil romper la inercia del astronauta, es decir, ponerlo en movimiento. Veamos ahora el caso de un movimiento. Queremos poner en movimiento, de hecho ese es el objetivo de la segunda ley de Newton. Queremos poner en movimiento algún objeto. Entonces podemos entender el movimiento como la derivación de la aceleración. Si yo tengo un objeto que voy a poner en movimiento, lo primero es imprimirle una fuerza. Va a haber un cambio de velocidad y en conclusión va a haber una aceleración. Entonces la aceleración de un objeto va a depender de la fuerza aplicada, entre otras cosas. También va a depender de la fricción, va a depender de la inercia, de la cantidad de materia o de masa. Entonces analicemos lo primero que deberíamos para poder evolucionar en el concepto de la segunda ley de Newton, y es la fricción que existe entre dos superficies. Entonces aquí tenemos un objeto, un bloque de color amarillo que descansa sobre un bloque de color verde, y a su vez
descansa sobre el pavimento que lo tenemos acá. Nosotros podemos suponer que la superficie está bastante pulida. Sin embargo, si hacemos un acercamiento microscópico, vamos a ver que hay ciertas imperfecciones en la superficie. De igual manera, en la superficie, eso le llamaríamos una superficie interfase entre las dos caras. Entonces vemos que son irregularidades. Parte de esas irregularidades sería lo que causa esa fricción. Esa fricción es la oposición al movimiento. Entonces es una fuerza. Lo podemos entender como una fuerza como tal. Si el objeto no se mueve, pues no existe la fricción. Está latente, está esperando a ponerse en movimiento. La fricción no va a depender de la cara de contacto. Un ejemplo aquí lo podemos poner en un bloque. Yo puedo tener la cara ancha de un bloque sobre el pavimento o la cara delgada del bloque sobre el pavimento. Y es igual, la fricción no va a depender del área de contacto, simplemente va a depender de las características de ambas superficies. No es lo mismo, digamos, la fricción entre dos bloques de hielo a la fricción entre un bloque de vidrio y un bloque de metal. Entonces depende fuertemente del material de la interfase. Podemos poner entonces acá un caso donde tenemos una amiga de nombre Ariad que está intentando de mover el bloque. En primer momento la amiga Ariad tiene la caja o el bloque de frente y no existe la fricción y no existe la fuerza aplicada. Ella comienza a aplicarle la fuerza en una de las caras del bloque y el bloque aún así no se ha movido. Tiene que aplicar Ariad un poco mayor fuerza y vemos justo el momento donde el bloque se despega del piso y comienza el movimiento. Significa que esa posición crítica, la fuerza aplicada debe ser de igual magnitud que la fuerza de fricción. Solo así es que el bloque comenzaría a moverse. Cuando avancemos más en el curso vamos a conseguirnos dos tipos de fricción y es la fuerza de fricción de movimiento o dinámica y la fuerza de fricción estática. Esta sería la estática cuando está comenzando a moverse. Una vez que se ha empezado a mover, ya la fuerza de fricción disminuye un poco, es menor que la fuerza estática. Es un caso muy común cuando nosotros queramos mover un objeto pesado, por ejemplo una nevera, una lavadora en la casa. Al principio va a costar mucho y una vez que está en movimiento ya es más fácil. Entonces ahí podemos ver ambos conceptos. Una vez que eso ya está en movimiento, si le aplico una mayor fuerza, la fricción siempre va a ser constante, va a ser la misma. Un ejemplo, aquí le puedo aplicar una fuerza de 10 newton, mientras que la fuerza de fricción es de 8 newton. Entonces la fuerza neta que realmente con la cual se va a mover el bloque sería la resta, es decir, 10 menos 8 serían 2 newton. Entonces aquí tendríamos la chica de igual manera moviendo, y lo que es importante es resaltar que si la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción, tenemos garantizado que el bloque se mueve, pero el concepto de fuerza neta es justamente la sumatoria de ambas fuerzas. Entonces tendríamos que sumar algebraicamente la fuerza aplicada con la fuerza de fricción para poder expresar la fuerza neta, que es la que causa el movimiento total. En la lámina anterior habíamos visto que la fuerza de fricción no depende de la velocidad o de la rapidez, mejor dicho, porque estábamos trabajando con la fuerza entre los sólidos, entre dos superficies sólidas.
Solo a nivel fenomenológico, para no dejar pasar la ocasión, eso aplica solamente a superficies sólidas. En el caso de los fluidos, que es tanto los gases como los líquidos, la fricción o la fuerza de fricción va a depender fuertemente del material y de la velocidad, obviamente, o de la rapidez. La fricción va a depender de la rapidez, y es más, depende de la rapidez al cuadrado aproximadamente. Es por esa razón que, por ejemplo, una bala siente la fricción del aire y tarde o temprano pues la detiene. Una lancha, un vehículo acuático, se ve fuertemente afectado por el paso a través del agua, y no se diga de una nave espacial. En el caso de los cohetes, un caso muy clásico. Al ingresar a la atmósfera terrestre, la fuerza de fricción calienta tanto la estructura de la nave que se calienta muchísimo, y es uno de los grandes problemas en el diseño de las naves espaciales y de la carrera espacial. Ahora vamos a intentar deducir la ley de Newton, las características fundamentales. Habíamos hablado con respecto al movimiento. Yo puedo poner en movimiento un objeto siempre y cuando le aplique una fuerza. Estamos hablando desde que el objeto está quieto. Le aplico una fuerza para ponerlo en movimiento y tengo como respuesta una aceleración. De manera que una aceleración en cierto punto es un símil o una, como diría, característica de un movimiento. Entonces, si es un movimiento no acelerado, es otra cosa. Estamos hablando del movimiento acelerado. Entonces, vamos a ver cómo es afectada la aceleración. Aquí tengo la mano que indica que se le está aplicando una fuerza, y si el objeto se va a mover, pues tiene una aceleración, sin duda alguna. Entonces, esa aceleración en el primer libro, que es el amarillo, es diferente a la aceleración en la segunda lámina, que son ahora 2 libros. Entonces, la aceleración acá se ve disminuida, y aquí mucho más disminuida, porque ahora son 3 libros. Es decir, en la medida que aumenta la masa, la aceleración disminuye. Es una característica muy importante, una observación muy importante en el momento de la deducción de la segunda ley de Newton. Veamos ahora el caso donde le estamos aplicando una fuerza a 2 libros y tiene una aceleración característica. ¿Cómo sería esa aceleración si le aplico el doble de fuerza a la misma masa? Entonces, con el doble de fuerza tendría el doble de la aceleración, es decir, se ve mayormente acelerado el segundo caso, en la cual tengo doble fuerza con respecto al primero. De manera que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Finalmente, tendríamos nosotros la deducción de la segunda ley de Newton, y nos dice lo siguiente: la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, tiene la dirección de la fuerza neta y es inversamente proporcional a la masa del objeto. Entonces, acá es bueno resaltar 2 cosas que veo yo de importancia, que ha sido visto bastante en profundidad en las anteriores. Entonces, lo primero es el concepto de fuerza neta. Recuerden que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que obran sobre el objeto, incluyendo la fuerza de fricción. Entonces, y que es directamente proporcional a la fuerza, como lo vimos en la lámina anterior, e inversamente proporcional a la masa.
Mientras más masa, menos nuestra segunda ley de Newton. En el próximo video